Hola, ¿cómo les va? Estamos en una nueva clase de la Escuela Superior de Comercio número 49, Capitán General Justo José Urquiza, de la carrera técnica superior en desarrollo de software, en particular de la asignatura Ingeniería de Software 1, que es dictada por mí, que acá tienen los datos por si alguno no recuerda mi correo. Tenemos dos correos, este y profe danteroseli@gmail.com es un correo también alternativo, cualquiera de los dos. Yo ya le voy indicando a cuál de los dos deben presentar la práctica. Hoy en particular vamos a empezar a charlar sobre la materia específica que vamos a dar y vamos a empezar definiendo algunos conceptos que necesitamos para nuestra asignatura. La materia se llama Ingeniería de Software 1. O sea que estamos hablando de ingeniería y estamos hablando de software. Qué bueno. ¿De qué se encargará esta materia? Esta materia nos va a ayudar a desarrollar software. ¿Pero qué es el software? Como dice ahí la definición, el software es el producto que construyen y mantienen los programadores profesionales en cualquier ámbito. Bien, ahí se nos complica porque estamos dando una definición con un término que no conocemos. Decimos que software es el producto que construyen y mantienen los programadores profesionales y no sabemos lo que es un programador. Debiéramos definir previamente lo que es un programador. Para esto nos agrega además que es en cualquier ámbito informático, o sea que puede ser en ámbito individual, particular, para empresas, todo lo que sea programable o asible dentro de una computadora es el ámbito informático. Todo lo que tenga que ver con la informática puede ser programable por un desarrollador de software. Bien, entonces decíamos que tenemos que saber lo que es programador previamente. Entonces, ¿qué es un programador? Un programador es aquella persona que elabora programas de computadora, es decir, que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático. O sea, tratamos de descubrir lo que es. El programador es aquella persona que escribe las líneas de código dentro de la máquina para que la máquina haga lo que nosotros queremos y nos dé los resultados que nosotros necesitamos. Ese es el programador. Ahora, el programador escribe ese código fuente de un programa informático. ¿Y qué será un programa informático? ¿Un programa de televisión será un programa informático? No. Un programa informático necesitamos conocer lo que es. Por eso entonces definimos que un programa informático es una secuencia de instrucciones escrita para realizar una tarea específica en una computadora. O sea, hay una cadena de instrucciones, una secuencia de instrucciones que van a ser escritas por el programador, conformando así lo que es un software. Esta secuencia de instrucciones es lo que forman el programa informático. ¿Pero qué será una secuencia de instrucciones? Muy fácil. Una secuencia de instrucciones es un conjunto de instrucciones, es un algoritmo, es una secuencia lógica de pasos. ¿Por qué decimos lógica? Porque tiene sentido. O sea, es un paso a continuación del otro que nos va describiendo ciertas acciones. Por ejemplo, si viniera un cliente a comprarnos a nuestra empresa, nosotros decimos primero, bueno, ¿qué va a comprar? ¿Qué producto va a comprar? ¿Qué cantidad de ese producto va a comprar? Le pedimos los datos al cliente, el número de documento, el número de tarjeta de crédito y le elaboramos la factura. No podríamos hacerlo al revés. No podríamos elaborarle la factura antes de que nos dé sus datos o su número de tarjeta de crédito o su número de documento o el producto que va a llevar o la cantidad de ese producto que va a llevar. Entonces, la secuencia sigue una lógica. A esa secuencia lógica de instrucciones se lo llama programa. El programa es lo que desarrolla el programador y el programador es el que construye a través de esos programas el software que puede correr en cualquier ámbito informático. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Cómo hacer este software a partir de esta secuencia? Entonces, por un lado, nos va a ayudar mucho el analista funcional a elaborar esta secuencia y después nosotros tendremos que traducirle a la computadora para que pueda resolver toda esta secuencia hasta llegar a obtener el software que queremos. Para llegar a obtener ese software necesitamos seguir una serie de pasos. No es que cualquiera podría hacer software, pero obviamente no con un método científico. Podría elaborar un software. Yo conozco un lenguaje de programación, empiezo a desarrollar un software, lo vendo, hago mis pesos, pero no estaría siguiendo un método científico que es lo que queremos aplicar nosotros acá. Entonces, para eso vamos a ver lo que es la ingeniería del software.
ya sabiendo lo que es un software, que es ese conjunto de programas que desarrolla un programador, o esa secuencia lógica de pasos que desarrolla un programador, vamos a ver entonces lo que es la ingeniería de software. La ingeniería de software es la integración hecha por un proceso, un conjunto de métodos o prácticas y un arreglo de herramientas. Todo eso permite elaborar un software, pero ese software tiene que estar basado siempre en la calidad. O sea que nosotros para hacer ese software vamos a usar herramientas. Vamos a usar herramientas que nos van a permitir diseñar el software. Concretamente, si nosotros quisiéramos hacer, en vez de software, quisiéramos hacer un banco de madera, vamos a necesitar serrucho, vamos a necesitar martillo, o sea, vamos a necesitar un conjunto de herramientas, un set de herramientas. Vamos a tener que seguir un método. Para hacer una silla, el método que voy a tener que seguir es presentar las maderas, encolarla, después de encolarla, clavarla, después, o sea, va a haber un método ordenado y sistemático y para eso está el proceso. El proceso me va a decir cómo lo voy a hacer. Todo esto me permitiría a mí hacer una silla de madera, o en este caso me permitiría a mí hacer un software. A esto se llama ingeniería de proceso, o ingeniería de software, perdón. Pero si no tenemos un proceso basado en la calidad, si todo esto que hicimos no lo decimos con calidad, no nos sirve de nada. Lo que necesitamos es un compromiso en la calidad. Por eso se dice que nosotros hacemos un software cuando utilizamos herramientas, aplicamos un método, desarrollamos un proceso, pero siempre con la idea de obtener un producto de calidad. Hoy software en el mercado ofrece todo el mundo. Cualquiera que sepa programar nos ofrece un software. El tema es que ese software no es de calidad. Entonces ahí no estaría cumpliendo con las normas que nosotros necesitamos para poder cumplir con los requisitos de la ingeniería de software. Y eso es lo que nosotros enseñamos acá para que ustedes lo apliquen en su vida profesional. Bien, ¿qué características tiene un software? A mí alguien me pide un software y me dice lo quiero para mañana. Bueno, perfecto. Pero además quiero que ande bien. Perfecto. Y además no me vas a cobrar mucho. Perfecto. Son tres variables de un mismo o tres vértices de un mismo triángulo que no son consistentes entre ellas. No puedo elegir el que diga que puede desarrollar un software que sea de muy buena calidad, que sea rápido para poder presentarlo o desarrollarlo y que no cueste nada, que sea barato, es mentira. Solo se pueden elegir dos extremos del mismo triángulo. Si el software es barato, yo quiero un software, quiero un software bueno, de calidad, que ande bien. Acuérdense que la ingeniería de software, uno de los principios es el compromiso con la calidad. Quiero un software bueno, de calidad, y además quiero que no sea barato, seguramente no va a ser rápido, porque para que no sea barato, yo tengo que ir desarrollándolo a medida que voy desarrollando otros software y no le voy a dedicar prioridad o tiempo prioritario, o no le voy a dedicar recursos humanos. Por ejemplo, no voy a poder programadores a desarrollar ese software porque en realidad lo quieren barato. O sea, yo tengo que ir administrando las horas de desarrollo que me lleva ese software, entonces no va a ser rápido. Lo mismo si yo quiero un software que sea bueno y lo quiero para mañana, tampoco va a ser barato, porque yo lo puedo hacer, pero voy a tener que poner 10 desarrolladores más que lo que tenía previsto para que lo puedan terminar para mañana. Entonces va a ser bueno y rápido, pero obviamente va a tener el costo de los 10 desarrolladores. Lo mismo si yo quiero que sea barato y rápido. Yo quiero que sea barato, que no me salga mucho, tenerlo para mañana, pero esto es lo más común que se ve en el mercado hoy. Cualquiera hace un software barato, cualquiera hace un software rápido, pero después no anda y es un dolor de cabeza para el cliente porque no es bueno. ¿Se entiende? O sea que nunca van a cumplir con las tres puntos, los tres vértices de este triángulo. Solo al cliente hay que decirle que tiene que seleccionar dos de ellos. Y es muy importante que el cliente no entienda, porque hoy el mercado está muy bastardeado, está muy ninguneado. O sea, hoy cualquiera cree que bajándose algo de internet puede presentar un programa que ande y que funcione bien y que nos dé los resultados y que lo paguemos 2 mangos. Eso primero que juega contra nuestra profesión, porque nos toca básicamente la propiedad intelectual, o sea, nuestro derecho a cobrar por el cerebro que estamos metiendo en ese proyecto. Y por otro lado, deja al mercado de la informática mal parada. Entonces la idea es, entiéndase que cada vez que hacemos un proyecto, solamente el cliente o quien nos haya pedido este software puede elegir 2 puntas de este triángulo. Si nosotros comparáramos el software con el hardware, ¿qué es el hardware? El software dijimos recién que es el programa que hacen los desarrolladores. Después vamos a ver que hay una clasificación del software.
Pero en principio podemos decir que el software es el programa que hacen los programadores y el hardware son los fierros, es todo aquel material que sea tangible que se utiliza para aplicar el software, para hacer funcionar el software. Bien, si nosotros vemos el hardware tiene una vida útil. El hardware se desgasta. Se dice que, para que tengan una idea, una buena inversión en hardware es prorratearla a los 36 meses. Si uno va a comprar cualquier equipo informático, sabe que a los 36 meses ya es obsoleto, lo tiene que cambiar. Si en los 36 meses no recupera el dinero que invirtió en ese bien, está mal hecha la inversión. Eso es una constante que deben usar los empresarios, que lo deben saber, y toda empresa que se precie de ser seria siempre va a tener pronosticada una vida útil de los equipos informáticos de 36 meses o 3 años. Eso es para el hardware. En cambio, el software cumple con otra curva. El software tiene algunas diferencias con respecto al hardware. Fíjense, acá tenemos una variable tiempo. A medida que aumenta el tiempo, aumentan las fallas, ¿sí? En realidad acá bajan las fallas, se estabilizan y vuelven a subir. ¿Qué sería esto? En esta primera etapa, que va desde el día 0 que se implementa el software hasta cierto momento, nos encontramos con que el software tiene muchas fallas, y a medida que pasan los días vamos arreglando esas fallas hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? O sea, nosotros desarrollamos el software, lo implementamos, lo ponemos en funcionamiento, pero resulta que durante un tiempo, 2 meses, 3 meses, 2 días, 5 días, 6 meses, vemos que el software presenta fallas, la vamos arreglando, hasta que logramos llegar a un punto donde ya no hay falla, o las fallas son siempre la misma. Por ejemplo, cada vez que cargo un cliente nuevo, me doy cuenta que me pide un dato que no tengo. Eso sería una falla concreta del software. Y ese dato no se puede arreglar o siempre me tira algún error. Eso estaría dentro de esta línea horizontal. Y esa falla perdura el tiempo. ¿Por qué? Porque no se arregla, porque sigue igual. Esta falla puede estar tan cerca del eje X o tan lejos del eje X como la bolilla que le dé el desarrollador a los fallos que se presentan. Pero generalmente está muy cerca del eje X. Después de esto, después de un tiempo, el nivel de falla del software vuelve a subir. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si no venía dando fallas del software hasta acá, ¿por qué volvió a subir? Y esto se debe, entre otros motivos, pero fundamentalmente, a la evolución del hardware. El hardware tecnológicamente evoluciona muy rápido. Una máquina que hoy es veloz, anda bien, no es la misma que era hace 3 años o hace 2 años. Una máquina que compró de hace 2 años es muy probable que para muchas aplicaciones de hoy en día no sirva, sea obsoleta. Entonces acá empezamos a ver que nuestro software empieza a fallar porque por ejemplo, se cambió la máquina sobre la que estaba corriendo ese software. Eso hizo que no funcionara como se debe y los fallos que tenía el software empezaron a notarse. Para eso es muy conveniente, en algunos casos, volver a hacer el desarrollo o volver a hacer un nuevo análisis de todo el software para poder encararlo de nuevo y corregir las fallas. Bien, acá tenemos la tabla de efectos colaterales, el gráfico de efectos colaterales. Fíjense de nuevo, acá tenemos el tiempo, la variable tiempo en el eje X y la tasa de fallas en el eje Y. Fíjense, cuando nosotros implementamos el software, tiene una cierta cantidad de fallas. Si fíjense que esta curva es similar a la que vimos recién, después se estabiliza. Esto sería lo ideal, que el software vaya bajando la cantidad de fallas que tiene a medida que pasa el tiempo. Llega un momento donde casi se estabiliza. Esta curva, cuanto más cerca del eje X mejor, y cuanto más se vaya acercando mejor, tendría que ser casi coincidente con el eje X. Eso indica que hicimos un software de altísima calidad y esta sería una curva ideal. O sea, que al principio nos encontremos con una cuanta falla, a la semana no tenemos más falla y después las fallas están casi tocando al eje X, con lo cual prácticamente nuestro software no tiene falla. También nos encontramos con en realidad, en la vida real nos encontramos con este tipo de gráfico, no con este idealizado, sino que nos encontramos con un gráfico de este tipo, donde al principio hay fallas, las fallas van bajando, pero resulta que acá nos piden un cambio. Por ejemplo, la AFIP se le ocurre cambiar las condiciones fiscales. Ahora hay nuevas condiciones fiscales que no son las mismas. Entonces tenemos que implementar un cambio, desarrollamos ese cambio, lo implementamos y cuando implementamos ese cambio subimos al nivel de fallas.
esto que era la tasa de falla vuelve a subir y la curva se vuelve a repetir. A medida que empezamos a resolver esa tasa de fallas, lo vamos resolviendo y la curva se va estabilizando. Pero resulta que acá aplicamos otro cambio. Acá alguien nos pidió, bueno, a partir de ahora no tengo una sucursal, tengo 3 sucursales. Entonces tenemos que adecuar nuestro software, porque se hizo mal el análisis al principio, porque nunca pensamos que nuestra empresa iba a tener 3 sucursales. Vamos a tener que adecuar el software y eso hace que nuestra tasa de fallas vuelva a subir. En un momento dado se estabiliza y empieza a seguir la curva lógica, bajando el nivel de fallas, acercándose siempre al eje X. Y así va siendo hasta por cada cambio que surja o cada pedido que nos haga. Esto entonces pasa, estos puntitos o estas subidas, líneas verticales, sucede cada vez que hay un cambio. Si no, la tasa real, si no hubiera cambio, sería un software que perdería en el tiempo. De hecho, yo tengo software instalado hace 15 años que siguen funcionando perfectamente y han seguido esta curva, ¿sí? Es más, tal vez sea más aplanadita también. Hoy día yo tengo tipos o clientes que, vamos a decir clientes porque el tipo es muy ordinario, tengo clientes que no me llaman hace 5 años que están y sé que están usando el software actualmente. O sea que esta curva estaría bien aplanadita por acá, mucho más bajo acá, que ahí sería una curva real, digamos. Eso sería lo ideal que debiera cumplir el software. Bien, en cuanto a las categorías del software, podemos decir que hay 7 categorías en que podemos introducir o podemos acercar nuestro software. ¿Cuáles son esas categorías? La primera es la ingeniería, el software de sistemas. O sea, nosotros tenemos el software que incluye a los compiladores, a todos aquellos elementos, a compiladores, editores, todos los programas. Acuérdense que software es un programa desarrollado por un programador que sirve para hacer software. Entonces, el software, el primer grupo en el cual lo podemos incluir es en el de los compiladores o los editores. El segundo grupo es el software de aplicación, que sería el software específico. Por ejemplo, a mí me piden un software para el kiosco de acá a la esquina, donde yo tengo que desarrollarle el stock de la mercadería, las ventas, y tengo que registrar ventas, tengo que registrar compra. Eso estaría dentro del software de aplicación. Es un software desarrollado específicamente para ese área. Después tenemos el software de ingeniería y de las ciencias. Ese ya es un software más orientado a todo lo que fuera precisamente ingeniería y ciencias. Por ejemplo, si tengo que hacer un software para estudiar la variación astronómica de los planetas y cómo van rotando alrededor del Sol, o tengo que hacer un software específico para la parte de ingeniería civil para estudiar el desvío o el deslizamiento de los puentes en la zona norte de Francia, por ejemplo. Esos serían software específicamente de ingeniería o de ciencias. Después tenemos el software incrustado. Es el software que se utiliza para meterse dentro de otro software. Yo, por ejemplo, hago un software y le digo, bueno, ahora estoy desarrollando el software, estoy escribiendo la línea de código y le digo, llámame a tal otro software para que haga una tarea específica. Por ejemplo, le puedo decir, puede ser un software que registra el pago con tarjeta de créditos de una casa de comidas. Entonces, ese registro llama a un software que se encarga que es de Visa, por ejemplo, la tarjeta Visa, que se encarga de cotejar si la tarjeta es válida, cuándo vence, o sea, todos los datos. Ese software sería un software incrustado al cual yo invoco en algún momento para alguna necesidad y me realiza una tarea específica. Después tenemos el software de línea de producto. Este software específicamente se debe a todo lo que sea la producción industrial. Es muy usado para ciertos modelos industriales. Después tenemos aplicaciones web, que es el desarrollo específico para el que vamos a usar nosotros, que vamos a hacer desarrollo web. De hecho, ya deben haber empezado algo a hacer en la materia lógica y estructura de datos, con HTML y con hojas de estilo, con JavaScript, algo de eso. Entonces vamos a ver todo lo que sea desarrollo para aplicaciones web. Por ejemplo, un supermercado virtual, un carro de compras, ¿sí? Eso sería el ejemplo. Inteligencia artificial sería el último tipo de software. Este software es muy utilizado actualmente, ya que la inteligencia artificial está muy en boga.
Todo lo que sea Learning Machine o inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es cuando un software tiene la capacidad, en función de lo que va pasando, hacer una gran base de datos, ir registrando información e ir tomando decisiones en función de esa información que tiene almacenada. Por ejemplo, ahora que estamos de moda con el coronavirus, si yo tuviera que tomar alguna conclusión con respecto al coronavirus, me tengo que poner a buscar información, ver, decir, bueno, en función de cómo va todo el coronavirus, yo creo que en 2 meses nos vamos a levantar la cuarentena. Un software de inteligencia artificial podría tener guardado todos los datos de lo que pasa a nivel nacional, a nivel mundial, de las distintas variables, la temperatura de cada zona, cómo influye la raza, cómo influye el clima, y en función de todas esas variables, pronosticar con bastante más certeza que yo en forma individual para cuándo se va a terminar la cuarentena. Eso, o sea, tomar lo que pasa en la realidad y elaborar conclusiones en función de eso. Hoy es muy fácil ver software artificial, inteligencia artificial, por ejemplo, en algunos hoteles de 5 estrellas o más, donde uno entra y ya no lo atiende una persona, sino que lo atiende un robot, y cuando uno da su número de documentos ya le da un montón de información sobre uno que ni uno se acuerda que la tiene. Eso es inteligencia artificial. Bien, ¿cuáles son las actividades de la estructura del proceso? Habíamos dicho que tenía procesos, tenía métodos, tenía herramientas, y todo fundamentado en el compromiso con la calidad para desarrollar un software. Bien, ¿cómo se hace un proceso para hacer un software? Bien, lo primero que hay que hacer para desarrollar un software es tener una comunicación con el cliente. La comunicación empieza desde el momento en que alguien me pide que desarrolle un software. En ese momento empieza la comunicación. Alguien me dice, che, necesito un software para toda la zona litoral de Telecom, poder registrar las llamadas que entran y salen y poder tener una estadística de cuántas son de empresas, cuántas son de teléfonos particulares. Bueno, entonces ya me piden de una manera ese software. Yo registro todo lo que me van pidiendo, establezco una serie de pautas para la comunicación y empiezo a desarrollar algunos métodos, que son los que vamos a ver nosotros durante este año, para que la persona empiece a darnos toda la información que necesitamos. Es muy importante en la etapa de comunicación la habilidad del desarrollador, o mejor dicho, del analista funcional, en este caso, que es quien va a hacer la parte de comunicación, para obtener de esta persona la mayor cantidad de información posible. Una vez que hicimos la comunicación y que ya me hice de toda la información que yo necesito para poder desarrollar el software, y pero tiene que ser de toda, una vez que yo terminé la etapa de comunicación, no vuelvo, a no ser que sea un proceso iterativo que después vamos a ver qué significa, pero no vuelvo a hacer más análisis de esto. Después de la comunicación viene la planeación. ¿Qué es la planeación? Así como nosotros planeamos nuestras vacaciones, planeamos dónde vamos a ir, con cuántos litros de nafta, por dónde vamos a ir, qué ruta vamos a seguir, qué hotel vamos a... Bueno, así se hace la planeación. Cuando se hace la planeación, uno fija cuántos programadores va a usar, cuántos desarrolladores va a usar, cuántos testers va a usar. O sea, testers son los que realizan después los testeos, las pruebas para ver si anda el software o no. O sea, más allá de lo fea que me salió la mujercita esa que está ahí, la idea es que en la planeación uno tenga contemplado todo lo que va a necesitar para el desarrollo de software. Inclusive hay una parte muy importante acá en la planeación, que es donde empiezan a surgir los números, o sea, la plata. Ya ahí podemos hacer una estimación de lo que nos va a salir el desarrollo de este software, que es el paso que le tenemos que dar al cliente para decir si el cliente lo va a aceptar o no al proyecto. Porque por ahí nos sale mucha plata, el cliente no quiere saber nada. Una vez que hacemos todo el proceso de planeación, hacemos todo lo que es el modelado, todo lo que va a quedar registrado en la computadora y cómo va a quedar registrado, en qué base de datos, en qué diagrama, cómo van a ser las estructuras. Toda esa parte es la parte del modelado que hay que hacer del software. Por último, ya empezamos, una vez que están todas las etapas previas a la construcción del software, empieza la construcción en sí. Esta parte de construcción es donde ustedes, como desarrolladores de software, van a trabajar. O sea, acá empiezan a escribir líneas de código sobre la máquina y empiezan a contemplar todas las alternativas de ida y venida contra otro software para poder integrar el software de ustedes. La etapa de construcción es específicamente la que se dedica el desarrollador de software. Por último tenemos el despliegue, o sea, la implementación. Una vez que ya hicimos el software, tenemos que implementarlo, tenemos que testearlo, tenemos que probarlo y decirle, bueno, ya está implementado, hay que documentar, hay que presentar toda la documentación, hay que hacer lo que se llama el manual de usuario, que es cómo se va a usar el software, y en esa etapa ya
se hace todo lo que sea el testeo para ver si el software funciona correctamente, se pone en producción y se deja hasta que se quiera modificar o se avance en algún otro aspecto. A todas estas actividades que habíamos nombrado recién, que son las actividades de proceso, se le pueden adicionar algunas actividades sombrillas. Las actividades sombrillas son actividades adicionales a esas que recién nombramos, comunicación, despliegue, bla, bla, y todas las que nombramos en la filmina anterior, que son estas que son menores, pero no por eso menos importantes. Son actividades adicionales a las que ya vimos. Por ejemplo, es muy importante hacer el seguimiento y el control del proyecto. Si yo digo que este proyecto me va a llevar 6 meses, haciendo 6 horas por día, con 2 desarrolladores y 2 funcionales, al mes tengo que hacer un seguimiento y un control de si cumplí con los tiempos, si cumplí con los plazos, si no me quedó nada en el camino. O sea, es muy importante ir analizando todo eso e ir corrigiendo los desvíos que haya. Otro punto es la administración del riesgo. Siempre hay riesgo en el desarrollo de un software. Por ejemplo, yo estoy haciendo un software para una empresa donde acordé todos los lineamientos, ya llevo un montón de horas de diseño, de desarrollo, y resulta que se funde la empresa para la cual lo estoy haciendo. Ese es un riesgo real. El riesgo es que no me va a pagar nunca y yo los desarrolladores y los programadores les tengo que pagar. Entonces, ahí tenemos un riesgo. Hay muchos otros riesgos de otro tipo, seguramente. Tengo que asegurar siempre la calidad del software, por eso siempre tengo que controlar los procesos, las herramientas y los métodos, porque tiene que estar garantizada la calidad del software, no puede fallar, tiene que ser bueno. Tengo que hacer revisiones técnicas periódicas, o sea, periódicamente tengo que ver si todo lo que está desarrollado funciona como tiene que ser o no. Tengo que hacer mediciones, o sea, lo que volvemos a un punto que se integra con los anteriores. Medir significa cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuánto tiempo, cuántos recursos, o sea, todo lo que sea cuánto es medible, por lo cual hay que medir continuamente para ver si se va cumpliendo con lo pronosticado. Por último, seguimos con la administración de la configuración del software. Yo al software lo configuro con valores iniciales. Bárbaro. Una vez que lo configure con valores iniciales, ya lo tengo que implementar o tengo que ir controlando esa configuración o cambiándola. Entonces tengo que poder administrarla fácilmente esa configuración. Lo mismo que la reutilización. La reutilización es un concepto muy válido para el desarrollo orientado a objetos. Tomar módulos, pensar cómo va a ser nuestra aplicación para que después los módulos que voy desarrollando sean reutilizables por otros módulos y no tenga que perder duplicando o triplicando horas de programación. Un mismo módulo me puede servir para un montón de cosas. Eso aplica mucho en la teoría de objetos, que ya la vamos a ver, y nos sirve, o sea, tiene que tener una muy buena administración, si no se va de las manos. Por último, la preparación y producción del producto del trabajo. Tengo que tener las condiciones óptimas en cuanto a hardware, en cuanto a redes, en cuanto a todo lo que necesitamos para que nuestro producto funcione como deba ser. Bien, hasta ahí entonces tenemos lo que sería la clase número 2. Acá terminaríamos con todo esto. Estoy a disposición de ustedes para lo que pregunten. Les voy a dejar ahora en la clase propiamente dicha, en el modo, les voy a dejar este material y les voy a dejar también la teoría que corresponde a esto, donde van a poder emplear algunos conceptos. Y obviamente pueden buscar toda la bibliografía que quieran, ya sea la recomendada de la cátedra o en internet, para profundizar. Muchísimas gracias, será hasta la próxima clase, nos vemos, espero las preguntas.